Muy buenos días, queridos ciberescuchas. Sean bienvenidos a un programa más de creación de conciencia de adentro hacia afuera con su conductora favorita, también de expansión de conciencia, Quetzali Ramírez. Y hoy tenemos a un invitado especial. Ya sé que todos los episodios digo que son especiales los invitados, pero este es súper, ultra, mega, hiper VIP, uno de mis mentores, un coach. Ya no tengo palabras para describirte. Ah, pues qué hermoso. Y aparte, Eduardo Dey. muchas gracias, ¿Cómo estás? muchas gracias. Te agradezco mucho la presentación, todo el amor y todo el corazón. Finalmente todos somos olas del mismo mar, así es que la frecuencia que inspiras es tan bonita y tan dulce. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y como lo hacemos regularmente en el programa, invitamos a que nuestros invitados se presenten con nuestros ciberescuchas. Pues, ¿qué te gustaría compartir con ellos en este momento con respecto a ti? Ups, bueno, la semblanza puede ser muy aburrida. Entonces voy a resumir como mi nombre es Eduardo Dey y soy disfrutólogo. Wow, una Ya. nueva profesión. Una nueva profesión, forma de vida, línea, carril de vida, no sé cómo decirlo, pero sí. Qué rico el poder disfrutar todo lo que hacemos. ¿Me suena a algo así? Sí, bueno, a mí no me encanta el tema de todo, ¿O todos, nada? nadie, siempre, nunca. Creo que incluso mucho del gozo, del disfrute, incluso en ocasiones de la plenitud está el equilibrio. Y fíjate que hace como, bueno, ahora sí que voy a entrar a cierto tema, pero hace como 14 años más o menos en una entrevista que me estaban haciendo, me decían, ¿cómo? Estábamos hablando de un tema muy diferente, estábamos hablando de comunicación con los hijos. Y de pronto me dicen, ¿cómo generamos el equilibrio? Y yo dije, a veces sí y a veces no. Entonces la periodista me hacía, como sigue, sigue. Y, no, ya acabé. A O sea, veces sí y a veces no. ¿cómo generamos el equilibrio? A veces sí y a veces no. Y creo que en ocasiones algunos creemos que el equilibrio es como la constancia y depende desde qué ángulo filosófico o técnico podríamos percibir la constancia, ¿no? Porque la constancia también podría recaer en una línea recta, ni para allá ni para acá. Y eso podría llevarnos a una pasividad, más allá que una sensación de paz. Y la pasividad puede ser algo que puede intoxicarnos, es este concepto tan manoseado llamado zona de confort, ¿no? Sin embargo, ¿cómo generamos el equilibrio? Así como aquellos acróbatas que caminan en una cuerda de un edificio a otro, ¿cómo caminan? Caminan así, ¡ay! Como a veces sí y a veces no, pero avanzando. A veces sí y a veces no, pero avanzando. Y tal vez lo que en muchas ocasiones nos permite vivenciar como una realidad el gozo y la plenitud es también la comparación de cuando estamos en los estados o momentos opuestos de gozo y plenitud. Es como la distinción. Podemos distinguir algo con la contemplación y muchas veces es esa distancia, ¿no? Es por ello que si estamos generando tropiezos en algún momento en la vida, creo que en eso consiste el gozo de no solo ponernos de pie, sino en la constancia del equilibrio. O sea, ya sé que hace rato dije que habría que tener un cuidado específico con el tema de constancia, pero tal vez algo que muchas veces es constante tiene que ver con lo inconstante. Y gracias a que es constantemente inconstante, entonces puedo, a veces sí, a veces no, pero avanzando. Entonces, a veces me acepto, a veces me amo, y a veces tal vez no me acepto y a veces tal vez no me amo.
pero sigo avanzando. Y la diferencia está en cuánto tiempo permanezco en el estado. O sea, si alargo el estado de desarmonía, pues ya me va a dar un promedio de día, de semana, de mes o de vida entera. Sin embargo, si me doy el permiso de soltar, brincar del estado no funcional a la estadía funcional, que es ese espacio tal vez de gozo, de plenitud, de amor, de libertad, de pasión, de poder, de integridad, de entusiasmo, de alegría, de abundancia. Entonces, me parece que vamos a hablar de algo de abundancia y creo que mucho del concepto de la abundancia es mi capacidad de resiliencia y esa capacidad de soltar lo que me estorba. Muchas veces estamos buscando qué aprender y está maravilloso. Pero tal vez muchas veces el juego en la vida está en qué voy a desaprender. ¿Qué voy a desaprender de lo que aprendí en la infancia? Tal vez en algún punto un concepto de pobreza, un concepto de no se puede, un concepto de no se puede tener todo, un concepto de no confíes, y tal vez, etcétera, evidentemente. Y tal vez cuando me permito desaprender, permito que se descubra mi inocencia, y la inocencia con esta capacidad de auténtica riqueza, esta capacidad de descubrimiento, esta capacidad de expansión, ¿no? Bueno, ya hablé mucho. No, está bien, pues el invitado aquí puede hablar, bueno, no todo el tiempo que quiera porque el tiempo es solamente de 30 minutos, pero quiero compartirles a los ciberescuchas el título de este episodio y es la resiliencia, perdón, como herramienta de abundancia. Quiero pensar o considero que una herramienta es para modificar algo, arreglar algo o transformar algo. ¿Así podríamos usar la resiliencia para la abundancia? ¿O desde qué punto nos quieres compartir que podemos usar la resiliencia? Fíjate que yo creo que todo lo que acabas de decir y nada de lo que acabas de decir nos podría funcionar. Okay. Porque este tema de transformación es bien bonito, pero yo no estoy tan claro en que en ocasiones estemos o requerimos estar como enfocándonos en qué se va a transformar. A veces siento que la vida es como surfear en una playa en donde pueden venir olas gigantescas, olas muy bajitas, solo una ondeada, ¿no? Y si como surfista voy a sufrir las olas, híjole, pues me la voy a pasar muy mal. Entonces ya me tiró una ola, ¡ah, claro! Y entonces hago un berrinche espantoso y me atoro, quién sabe cuántos días, horas, años, vidas, ¿no? Sí. O ya me caí, ¡qué divertido! Estoy entendiendo el equilibrio. Entonces, pero ahí viene otra. Todo el tiempo hay olas en la vida, porque ahí viene otra. Y si no me pongo de pie, como estoy haciendo berrinche, me va a pegar en la cara y me voy a ahogar, voy a sentir que evidentemente me falta el aire, me voy a desesperar, etc. Y sigo haciendo berrinche y me va a pegar otra, y me va a pegar otra, y me va a pegar otra. Y algunos le llaman a eso mala suerte. Yo no creo que exista la suerte, ni la buena ni la mala. Ni siquiera creo que existan las casualidades. Yo creo que lo que existe tal vez como posibilidad es el cauce. Entonces, ¿cómo voy a causar la experiencia a través de mí en relación al surf en la vida? Entonces, a lo mejor ya estoy surfeando, me caigo y digo, ¡híjole! Me caí. Ya aprendí algo en este momento del equilibrio. A lo mejor me fui demasiado al frente o demasiado atrás, pero ahí viene otra. Entonces, voy a subirme a la ola y a lo mejor ya la pude surfear. Y a lo mejor la que sigue me vuelvo a caer y me vuelvo a reír, pero entiendo, entonces tal vez ahora más en el centro. Y ahora viene, pero ahora viene una más grande, una más pequeña. Entonces, a lo que voy con la diferencia entre transformar en un tema de resiliencia, modificar, arreglar o cambiar, yo no requiero mejorar el mar, yo no requiero arreglar el mar, yo no requiero darle una composición diferente al mar. El mar es el mar. ¿Y qué tal si la vida es la vida? Tal vez ni siquiera requiero transformar la vida. Es más, tal vez ni siquiera requiero transformar mi vida. Y esto ya sé que va a tal vez generar muchísima polémica. Sobre todo que me he dedicado muchos años a trabajar con muchísima gente en un tema de transformación. Pero si hablamos, y está bien, justo mantener ese concepto, pero hay otra perspectiva, en donde qué tal si en vez de buscar transformar
o transformar mi vida, me permito navegar en la vida causando a través de mí la interpretación de lo que está ocurriendo para sacar el mejor de los provechos en una expansión de conciencia en mi corazón, en mi pasión de vivir, en mi entendimiento, en mi libertad, siempre y cuando no dañe a alguien más, siempre y cuando no me dañe a mí. Entonces, tal vez, y si mantenemos esos dos rieles en donde esté consciente de las acciones no lastimen a alguien más y no me lastimen a mí, se vale de todo. Y tal vez tener un enfoque de expansión nos puede llevar a una estadía de gozo y de plenitud, lo cual no significa que nunca vaya a tener un tropiezo. No, porque tal vez algunos están en el camino de la búsqueda de nunca volver a tener tropiezos. Pues no bailes. Y si no bailas, es una línea. Y una línea tal vez no es equilibrio. Una línea continua en la vida, tal vez eso no es equilibrio. Porque ¿cómo generamos el equilibrio? Tal vez, a veces sí y a veces no, pero avanzando. Y referente a la abundancia, ahorita acabo de escuchar, como dices, que muchas personas le llaman mala suerte, que a lo mejor hacen y hacen y hacen y hacen. ¿Crees que si es algo que no afecte a las demás personas, que no te afecte a ti, la consecuencia sería obtener eso que tú quieres en realidad? U obtener la abundancia, porque la abundancia para mí puede ser el despertarte, el escuchar a los pájaros cantar, el ver que hay en la calle popó de perro y que puedes apreciar que tienes olfato. Porque en el COVID, pues muchas personas perdimos el olfato, hay algunas que no lo recuperaron, la vista, o sea, desde ahí es mi punto de la abundancia, pero en temas financieros, ¿qué ocurriría con esto de a veces sí, a veces no? Y con los ciberescuchas que varios escribieron como, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer para tener dinero. Sí, he hecho muchas cosas, yo siento que no afecto a nadie, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Me echaron una maldición o qué? Me quito la maldición. Fíjate que en ocasiones creo que la presencia se valora en la ausencia. A veces en la ausencia se valora la presencia. Ok. Y tú que mencionas justo que tal vez hay quien perdió el olfato y es cuando valora hasta oler la popó de perro, ¿no? Sí. Y algunos pensarían, no, en ese momento quisiera que se me apagara el olfato. Entonces, creo que a veces en la vida hay dos tipos de ríos, como el río de lava y el río de agua. Y el río de lava incinera, quema, ¿verdad? Arde, duele, tal vez, obviamente, pierdes la vida en vida. Sin embargo, el río de lava en la naturaleza después se convierten en las tierras súper fértiles. El río de agua es fresco, delicioso, abundante, genera tanta vida, pero también si te quedas mucho tiempo ahí te puedes ahogar. Entonces, o cansar, o entras a una cotidianidad. Entonces yo creo que siempre y cuando no estemos evadiendo cruzar los dos ríos, va de nuevo, puede existir este balance en donde en ocasiones entiendo que me estoy quemando en la vida, que siento que tal vez pareciera que estoy perdiendo el camino, pareciera que no estoy encontrando respuestas. Estoy en un río de lava. Sin embargo, si lo aprovecho, es muy probable que me dé una fertilidad, la fertilidad de la resonancia de mi fuerza, de mi pasión, siempre y cuando no te rindas. Si le pedimos a Dios o al cosmos, si no crees en Dios, amor, ¿nos dará amor? Si le pedimos libertad, ¿nos dará libertad? Si le pedimos abundancia, ¿nos dará abundancia? ¿O nos dará la capacidad para ser abundantes? ¿Nos dará amor o nos dará la capacidad para ser amorosos? ¿Nos dará libertad o nos dará la capacidad para ser libres? Y yo voy a decir otra vez otra cosa rara. Yo no creo que nos pongan pruebas, ni el universo, ni Dios, yo no creo que nos pongan pruebas, porque las pruebas están diseñadas para calificar capacidades.
Y si Dios es tan sabio y tan poderoso, o si el cosmos es tan sabio y tan poderoso, estaría muy extraño que dudaran de su propia obra para ponernos pruebas para ver si sí o no. O sea, honestamente. Tiene Porque muchísima lógica, nunca lo había pensado de esa manera. O sea, algo que tú hiciste o algo que él hizo, ¿para qué ponerlo a prueba? sobre todo si tienes esa sabiduría y ese poderío tan grande como se dice que es Dios o como se dice que es el cosmos, ¿no? O sea, es como si él dudara de, oye, ¿y si tomé ácido fólico cuando hice este güey? O sea, no creo, ¿no? O sea, No. sin embargo, entonces ¿qué es lo que sí creo que puede ocurrir? Ejercicios. Yo creo que tal vez Dios o el cosmos lo que nos coloca de pronto frente de nosotros son ejercicios. Y un ejercicio no está diseñado para calificar, sino un ejercicio está diseñado para fortalecer algo. Entonces, unamos las dos ideas y normalmente si pedimos amor nos dará amor o la capacidad de ser amorosos. Para que sea un ejercicio requerimos estar en un escenario o en un contexto muy diferente al ejercicio. Entonces, ejemplo, amoroso y estoy en un lugar lleno de amor. Está muy fácil. Pero a ver, en un escenario opuesto en donde hay una escasez de amor, hay quien se para a fortalecerse como amoroso. Ahí está la gran diferencia. Entonces, abundancia, ¿nos dará abundancia o la capacidad de ser abundantes? Y para que sea un ejercicio, entonces requiero en ocasiones estar en un contexto muy diferente. Porque si todo es abundancia, está bien fácil. Ya hablamos de abundancia espiritual, abundancia de amor, abundancia de autoestima, abundancia de economía, de dinero, de proyectos, de objetivos, de visión, de lo que quieras. En ocasiones el ejercicio está en el escenario opuesto, cuando no hay o no se está vivenciando orgánica, material o mecánicamente la abundancia. Económica, espiritual, autoestima, confianza, espiritualidad, energía, etcétera. Ahí donde se siente, ahí está el ejercicio. Porque ahí es donde poquitos son los que de pronto se ejercitan para surgir. Yo no te invito a que busques escenarios opuestos para fortalecerte. Qué bueno que haces la aclaración. Porque yo creo que las cosas fáciles también se merecen, también se vale, también hay que recibirlas. Estos conceptos que dicen que las cosas te deben de costar trabajo para valorarlas, me parece una verdadera rara, cosa rara, porque es una invitación a estarse intoxicando en la sociedad, es una invitación a seguir siendo dominados por alguien o por algo, etcétera, ¿no? Entonces, sé que tenemos poco tiempo, pero al final de cuentas creo que la auténtica libertad también está en entender que muchas veces no nos duele que no nos amen, sino lo que nos duele es lo que nosotros no estamos amando de nosotros. Ay, ¿nos puedes poner un ejemplo? O sea, sí lo comprendo, pero, por ejemplo, en este tema de que alguien esté enfermo o el tema económico, ¿qué es lo que me estaría doliendo? ¿O podría ser una ruptura amorosa? Yo creo que si lo puedes colocar en todos lados, Sí. podría funcionar como tantos conceptos que hay en el mundo y en la vida, pero es en particular, pues justo si hay un rechazo, te puede doler, pero que sufras ya es diferente. ¿Y por qué sufrirías? Porque hay algo que tú no estás amando de ti y a veces estamos en esa búsqueda de por qué no me aman, ¿no? ¿Y por qué no, y por qué no te cachas más bien qué espacio, qué hueco estabas llenando con eso? Va de nuevo, me puede doler, obvio, se fue, híjole, el corazón partido, ¿no? En esa analogía que es muy poética y que no me encanta, pero muy social. Entonces, tienes esa sensación, pues sí, pero de eso, a que ya hayan pasado semanas y todavía estés con ese dolor que ahora se convirtió en un sufrimiento, definitivamente tiene que ver conmigo, Sí. tiene que ver contigo. ¿Qué es lo que tú no estás amando de ti? Entonces, no estás amando tu camino en la prosperidad. Escucha, dije en la prosperidad, no a la prosperidad. Porque a veces en la declaración del mi camino a la prosperidad ya lo pusiste en otro lugar que no está en tu frecuencia. Como si tuvieras que trasladarte a Exacto. a ese lugar. Exactamente. Ok. Y esa es tu frecuencia. Tú No, ya pero, estás ahí. pero no me alcanza ni para pagar la renta, no me alcanza ni para una lata de atún. Estás en la frecuencia. El punto es descubrirla. Como la gramática. Des es restar, desilusión, restas ilusión, desánimo, restas ánimo, descubrir, dejar de cubrir.
Dejar de cubrir. Ahora, ¿cómo le hago para dejar de cubrir? ¿Qué tal si comenzamos por confiar, por estar conscientes, por amarte lo suficiente como para saber no solo que además mereces, sino que además eres consecuencia de Dios, si crees en Dios, y si no, eres consecuencia de la explosión de una supernova, si es que crees en la teoría del Big Bang. Y si no, eres consecuencia cósmica, científicamente esto es polvo de estrella y somos energía. Entonces, nuestra energía que es infinita, abundante, próspera, y somos hijos directos, material directo, así como una silla de madera es de madera, una silla de aluminio es de aluminio. ¿Tú de qué estás hecho? De Dios, de cosmos. Nada más hay que mirar para arriba y notar dónde carambas hay un límite, no lo hay. Entonces, ¿qué es lo que nos limita? La mente. Y muchas veces en la mente hay conceptos adquiridos desde la infancia por eventos que ocurrieron con tutores, papá, mamá, desde que nacimos prácticamente hasta los 16 años, casi 24 horas continuas, captando información que nos dijeron y creímos o que vimos e interpretamos. Entonces, eso se quedan en unos nódulos, en unos nudos también, ¿no? A nivel inconsciente, y en ese sistema inconsciente se arman ciertas redes neuronales y con base a esas redes neuronales muchas veces generamos frecuencias, porque pues, el cerebro también opera con base a, ¿no?, mucho de la energía eléctrica. Entonces, esas frecuencias a veces nos lleva a causar más dificultad de la dificultad con la dificultad que aprendimos en la dificultad desde la infancia. Entonces, por eso, yéndonos al principio, tal vez en ocasiones, no solo hay que buscar aprender, sino también hay que buscar el dejar de aprender, el desaprender, el restar lo que aprendimos. Literal, ¿qué vas a extinguir y qué vas a extender? ¿Qué vas a extinguir y qué vas a extender? Tal vez requiero extinguir mi víctima, requiero extinguir mi creencia de pobreza, de limitación, de no es posible, de las cosas deben de costar trabajo, de soy un guerrero, una guerrera que vengo a... Pues el guerrero busca guerra, ¿eh? Y no está en paz. Entonces, Sí, es cierto. etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez requiero extinguir. ¿Qué requieres extinguir? Ponlo en un tablero de mando. ¿Y qué requiero extinguir? ¿Y qué requiero extender? Tal vez requiero extender el amor, la pasión, el poder, la libertad, la confianza, la fe. ¿Y sabes qué? Y sobre todo, ¿qué? La inocencia. La inocencia, creo que cuando el adulto pierde la inocencia, perdió la oportunidad de expansión. Porque no te pusieron el cuerno por inocente. No te traicionaron por inocente. Te pusieron ¿no? te pusieron el cuerno o te traicionaron en un negocio o lo que sea por otra cosa que tiene que ver con una conversación inconsciente de frecuencia de una red neuronal que armaste en algún momento. Posiblemente, tampoco es una verdad, ¿eh? Ajá. Estamos aquí escupiendo posibilidades, pero hay posibilidades que se acercan mucho a una certeza, ¿no? Sin embargo, en esa posibilidad, ok, entonces, ¿qué requiero desaprender? ¿A quién requiero entender para soltar y tener una sensación de perdón? Y de ahí entonces tener limpio el canal para causar a través de mí. Y al rato se vuelve a ensuciar. ¿Por qué? Porque a veces sí y a veces, no. Pero avanzando. Y creo que mucho del camino de la prosperidad, de la abundancia en general, tiene que ver con ese avance y también de qué forma estoy avanzando. Ok, si yo ya me observé y noté que que requiero extinguir, o sea, como cuál sería el siguiente paso. Sé que tal cual no es como paso 1, paso 2, tip 1, tip 2, no, o sea, es todo un trabajo, pero ¿con qué podría empezar? Bueno, sí, efectivamente no hay pasos, porque aparte hay que tener un respeto a la individualidad de cada ser, ¿no? De cada ser humano. Sin embargo, a lo mejor un buen tip sería, ¿qué tal si comienzas por reconocerte, por identificarte? O sea, ¿con qué estás siendo idéntico, identidad? Entonces, cuando te estás identificando con las creencias limitantes, te estás identificando con la pobreza, te estás identificando con ser víctima, tal vez es lo que requiero extinguir. Y tal vez en ese punto lo que requiero extender es mi gratitud, mi amor. Entonces, un tip puede ser, ¿qué tal si comienzas por reconocerte? Que a veces los adultos tenemos ciertos temores a la incertidumbre. Porque muchas veces nos ponemos muchos abrigos y muchas pesas encima cuando está el tropiezo del ¿y qué va a pasar? ¿No? Entonces,
A ver, y si te reconoces y notas que desde que naciste eres una experta, eres un experto al manejo de la incertidumbre. Desde que naciste. Desde que naciste y todos los años que llevas, que algunos ya llevan muchos. Ay, sí, Nosotros pocos. sí, yo casi no. Desde que nacimos, no sabemos exactamente técnica, matemática, lógica y mecánicamente qué va a ocurrir al día siguiente. Así tengas un trabajo, según tu seguro. Así tengas un matrimonio, según tu seguro. Así tengas una relación, según tu seguro. Así tengas a tu familia, según tu seguro. Así tengas lo que sea, de todos modos, no sabes qué va a ocurrir. ¿A qué voy con esto? Cáchate y reconoce que eres un experto, una experta al manejo de la incertidumbre. Cierto. Y lo has hecho de una forma maravillosa. Entonces, no requieres inventarte un héroe, una heroína. No requieres que descienda un ángel que te salve. Porque como dice Prem Rawat, hay 8,000 millones de ángeles en el mundo, solo que algunos no lo saben. Para algunos es un secreto, entonces tal vez el secreto está en descubrir ese secreto. Permítete, no te inventes un héroe, una heroína, solo acuérdate de ti. Y entonces desde ahí tal vez abras los ojos con una potencia y un poder de libertad. Mañana, hoy, al rato, en un segundo, muy diferente. Reconócete y esa capacidad de ese sol que eres de tu galaxia, es lo que te va a permitir iluminar cualquier sueño. Nada más, no te detengas. ¡Qué bonito! Ese es un tip, ¿no? Podríamos tener 15, pero tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo y ya estamos llegando al final. Y bueno, para cerrar, ¿hay algo con lo que te gustaría cerrar o ya vamos a la pregunta que le hago a los invitados? Ay, Dios, qué miedo. ¿Cómo ves? ¿Algo para cerrar? Sí. ¿Qué? Y así ya nos brincamos la pregunta. Ah, es cierto. Cerrando, solo acuérdate de ti y en vez de tener la esperanza que los dioses bajen y te ayuden, haz que los dioses estén contigo. Haz, es como la congruencia de quien estoy siendo y pareciera que los dioses se sienten tan orgullosos que se acercan a ti y están contigo. Entonces, haz que los dioses estén contigo. Y solo acuérdate del héroe y la heroína que eres, ese sol de toda tu galaxia. Ay, Dey, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que no sea la primera y única ocasión que nos acompañas. Bueno, la primera sí es. Bueno, sí, la primera va a ser siempre esta, ¿no? Pero la única ocasión en la que nos acompañas. Y siempre les pregunto a mis invitados, obviamente si no quieres contestar la pregunta, no pasa nada, pero ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio? Ya sé. No la quiero contestar. Ya sé aquí alguien que vivió plenamente. Ya sé aquí alguien que dejó un legado para los demás. Súper. Y si lo haces con todo tu conocimiento, todo lo que compartes. ¿Cómo te encuentran en redes? En Instagram, ¿qué problema es ese para subir? Yo la verdad es que no atiendo tanto las redes, soy medio malo, pero en algún momento me voy a volver a conectar. Es Instagram, Dey, mi apellido es D-E-Y, D-E-Y.Eduardo en Instagram, Dey.Eduardo y en Facebook, en la fanpage, Eduardo Dey R, pegadito, Eduardo Dey R. La de amigos no me manden invitación porque tiene como 8 años que no puedo aceptar gente, pero en la fanpage esa es. Y ahí podemos ver algunas cosas, Sí. a lo mejor no todo, pero algunas cosas de lo que compartes, en dónde vas a estar, algún evento. Sí, en ocasiones en los estados, hubo estados en algunos conciertos, iba a decir, algunas conferencias y algunos eventos. De hecho, a finales de enero tengo una conferencia bien bonita, ya les contaré, ahí en redes les voy a contar. Síganlo. Un evento bien bonito, 2,000 personas, va a estar muy lindo. Y YouTube, ahí hay muchas entrevistas que me han hecho en algunos canales de televisión en Bolivia, etcétera, etcétera, Wow. en México, etcétera. Pero hay un canal que se llama Eduardo Dey, justo, que abrimos en el 2020 y nada más subí unas 4 cápsulas para explicar algo. Por ejemplo, cómo perdonar a alguien en 5 minutos. Cómo perdonar a alguien en 5 minutos. Con una Wow. analogía Sí. que escribí hace muchos años de un gato y una lagartija. Por ejemplo, ahí está esa cápsula. Me encantó, me encantó. Gracias a esa analogía, pues empecé a modificar mis creencias y dejó de darme ansiedad y fobia a las lagartijas.
Ah, qué bueno, qué bonito. Imagínate. Bueno, no está diseñada para eso, pero qué bueno que funcionó para eso. Si tienen fobia a las lagartijas. Y a los gatos los van a amar Y después. a los gatos. Muchas gracias, No, Dey. muchas gracias, en serio. Nos vemos en la próxima emisión de Adentro hacia Afuera. Hasta la próxima. Gracias.